buenas a todos, chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de The Strength Experience. En esta ocasión hay entrevistado, en esta ocasión volvemos un poco a los orígenes y estamos los tres juntos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Bien, todos bien. ¿Qué tal? Aquí estamos. Hemos venido a hacer lo que más nos gusta, que es hablar de Power concretamente, y hoy os traemos un tema que creemos que es interesante. Además creemos también que es bastante, digamos que no pasa de moda, ¿no? Que es el tema de las redes sociales. Al final el powerlifting es un deporte que vive siempre en el medio social, en Instagram sobre todo, y yo creo que tenemos mucho que hablar de ello. ¿Por dónde empezamos? No sé, vamos a empezar por el principio, Venga. como siempre digo. Como ha comentado Laura, a mí me gustaría destacar que es verdad que el Power, al ser un deporte primero individual y segundo de nicho, creo que la herramienta de las redes sociales es determinante a la hora de promocionarlo. Promocionar figuras y promocionar el estándar del deporte como tal. Si no fuera por las redes sociales, yo creo que no nos conocería. La amplia mayoría no estaría aquí, yo creo. No, y la generación de comunidad, ¿no? También, o sea, al Justo. final como que no se ha hecho esta familia. Suena un poco raro. Suena raro, suena endogámico, Sí, un poco pero, sí, pero pero es que en realidad el powerlifting en España es muy endogámico, o sea, y muy cerrado. Sí. Todos nos conocemos. claro, eso es. Cada vez menos, he de decir, Sí, cada sí. vez menos, cada vez voy a las competiciones y digo, esta gente. Eso es lo Sí. bonito también. Sí, sí, Por totalmente. fin, un poco de variabilidad dentro de la población nunca Sí, está genial, de más. genial. Un poco de mestizaje. Pero al final seguimos siendo 2000, o sea, Sí, que sí. No es para tanto, No somos y los tanto. círculos son siempre los mismos. Justo. Además, ahora que vamos a tirar un poco por los primeros referentes, los primeros canales, que quiero que vosotros me contestéis a la pregunta de cuáles fueron los primeros canales o primeros perfiles de Instagram. Todavía por aquel entonces era un poco, no era el estándar de ahora, pero sobre todo YouTube. ¿Qué primeros canales de YouTube empezasteis a mirar vosotros? ¿Y por dónde empezasteis? ¿Por dónde empezasteis a investigar? ¿Qué canal os llamó la atención? ¿Por dónde empezasteis a tirar? Jorge, ¿quieres empezar tú? Bueno, yo es que me empecé a apasionar por el entrenamiento en general. Yo iba al típico gimnasio de barrio de culturetas, con sustancias en el baño y esas cosas. Entonces, yo me apasionaba por el entrenamiento en general. Entonces, yo seguía YouTube, típicos culturetas que te decían sus rutinas o lo que sea. Y luego ya para meterme más en el mundo del power, yo sí que empecé a tirar de Instagram. Fue justo cuando empecé. Yo empecé en tercero de la ESO a ir al gimnasio, pero sí que es verdad que hasta hace 5 años yo no sabía lo que era el power. Entonces, ya era cuando estaba empezando Instagram, con las historias largas de, yo qué sé, antes eran solo de 15 minutos, ahora puede ser de 1 minuto, pues te subían 20 historias, hoy hablando de el TTP, el Time to Peak, por ejemplo, y ahí aprendías mucho y te empezaba a apasionar realmente todo lo que había detrás y no solamente entrenar. Claro. Yo, Dime tú, Laura. yo creo que empecé por donde empieza todo el mundo, que es por Power Explosive. O sea, Esos creo- años 2010, 12. más o Claro, menos, por ahí. justo. Bueno, yo empecé más tarde, tengo que decir, pero es verdad que seguía siendo el referente. De hecho, yo le compré un curso. Yo un libro y una camiseta. Yo tengo un libro, de hecho, aquí en casa, no es mío, pero está aquí. Y sí, y luego también es verdad que yo siempre he tirado mucho del mercado inglés porque estaba muy metida. Al final yo estudié en inglés y estaba como muy metida en el tema de consumir en inglés y empecé con Violaine. No me suena. ¿Sabéis quién es? Pues luego os lo enseño porque si es famoso, estuvo compitiendo mucho tiempo, también estuvo tiempo retirado porque tuvo una lesión muy gorda y tal, pero con él empecé también muy fuerte, más cuando empecé ya tema power. Pero así primeros acercamientos al gym, antes de empezar ya fuerte, pues el referente en España, que yo creo que ha sido uno de los grandes culpables de que hoy el power esté como esté, que es Power Explosive. Justo. Además, una cosa antes de que nos respondas tú la misma pregunta, su contenido es perenne, el de Power Explosive, quiero decir, o sea, yo también lo he consumido, no fue mi inicio, pero ha ayudado mucho a gente que quizá ya sabía de lo que iba esto, pero que no tenía grandes nociones de entrenar y te sigue sirviendo, o sea, no era simplemente por ser el primero ayudaba a los primeros, sino que con el paso de los años la gente ha ido tirando de ahí, yo Pero creo. es que además él sentó un estándar Sí. en cuanto a, por ejemplo, explicación de técnica y cosas así. Tú buscabas antes cómo hacer press de banca y te salía David, ¿sabes? Sí. Y a día de hoy mucha gente enseña de la misma manera que aprendió de David. O sea, Sí. desde luego hoy no sería esto como lo conocemos si no hubiera sido por ahí. Sí, o sea, pionero es, desde Sí, sí. luego. O sea, es pionero y creo que tanto lo que dices tú como lo que dices tú, Laura, lo que habéis comentado los dos, que es que a mí es lo que me pasaba por aquellos años, que esa primera oleada, que ahora veremos un poco qué dos grupos de personas han ido, yo creo que los que nacieron más cerca del 95 empezaron a ver a unos y los que nacieron más después del 2000 empezaron con otros. Sí. Y yo creo que esos más 95, 96, 97 empezamos con David. Sí. Y lo que dices tú fue la primera oleada de chavales que empezaba a ir al gimnasio ya no solo porque voy al baloncesto y me apunto al fútbol, no, ya me empiezo a centrar un poco más en esto Sí. y éramos los raros que hacíamos a lo mejor una rutina full body de Power Explosive Sí. con SBDs.
O sea, yo era el raro que hacía SBDs porque Power Explosive me decía que entrenarse sentadilla primero, después banca y después muerto. Sí, 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 Y sí. era rara avis y la banca, bueno, a mí todo el mundo me decía que me iba a reventar la Claro, espalda. es Que me, sí. ha sido súper progresivo. Empezar a ver las retracciones escapulares Sí. en el gimnasio Sí. ha sido impresionante, sí. Y luego estaba la otra parte más old school, que ya además hubo temas por aquel entonces de dominios de web y de tal, ahí hubo cierta polémica, que era con Carlos de Matei, que Sí. yo también he consumido, yo tengo una camiseta en casa y yo también me he metido 10 series de prensa cortando cebollas. En Sí, plan, sí. sí, yo creo que había ese par de... Y bueno, por su lado también Bilbo. Por otro lado también. Yo creo que esos tres fueron los que en el Secarral Finder de España yo creo que empezaron a... Totalmente. De hecho, yo me acuerdo que una de las veces que más me impresionó escuchar a un chavalín hablarme de Bilbo fue ya cuando estaba todo mucho más instaurado. Y estuve hablando con un chiquillo de primer año de la universidad, cuando yo estaba ya en un último año de carrera, hablando de, ¿y cómo entrena? No sé qué. Yo sigo el método Bilbo. Y yo dije, esto ahora, o sea, quiero decir, en 2020 o 2019 esto no tiene ningún sentido. Pero... Es que yo escuchándoos, yo creo que ahora sale un perfil de Bilbo de Carlos de Matei y no triunfa. Salía en ese momento porque la gente que quería entrenar fuerte encontró esos referentes que se lo explicaban así. Evidentemente, hace 10 años que ellos también eran más jóvenes y tal, no sé qué. Pero yo creo que la gente necesitaba un referente para empezar a entrenar fuerte, aunque no tuviera sentido. O sea, 10 series de prensa a llorar. Pues eso no tiene ningún sentido. Ahora que sabemos un poco más así, hacerlo todos los lunes no tiene ningún sentido. Pero yo creo que en ese momento a mucha gente le marcó un antes y un después por eso, precisamente. Ahora veremos también, ¿eh? Porque es verdad que lo que dices tú es, a lo mejor entrenar así no es la cosa más sostenible ni más sana, a lo mejor mentalmente, ya no físicamente, sino machacarte así. Pero veremos ahora, después, con la segunda oleada, esa parte más peliculera, que es a lo que hemos llegado a día de hoy. Sí. Que son esos, ya llegaremos, no quiero anticipar nada. Cuando ya empezaron ellos tres, yo creo que la siguiente parte... que ya empezó yo creo que un poco la parte fea de las redes sociales, que alguna vez también comentaremos, que es ya no solo la parte del entrenamiento, sino la parte de temas personales, ¿no? Sí. Yo creo que empezaron a llegar, pues por ejemplo, Mr. Marquinhos se me viene a la cabeza, cuando apareció en el canal de Power Explosive porque ganó un reto de dominadas, Sí. y ahí empezó a hacer carrera en el culturismo y tal. Jim Roca, por su parte, también empezó a hacer vídeos. Me acuerdo que Pico de Oro también empezó... no de entrenamiento, sino meramente de tema... Sí, o sea, al final yo creo que Pico de Oro fue pionero en el sentido de decir, esto del mundillo del power, bueno, el power del fitness, de la industria del fitness, porque Justo. ahí el power todavía no... No. De esto se puede sacar un espectáculo. Justo. O sea, esta gente da para personaje de reality. Justo. Y es un poco lo que ha explotado Pico de Oro, sobre todo en los primeros años. Ahora ya le veo más relajado. Sí. Está en la suya, te quiero decir, pero... Sí, pero hay un contenido, veo un contenido más variado. Sí. En cuanto a las entrevistas y todo es lo que más me gusta, pero lo que tú dices, el tío asentó un nicho que estaba vacío. Claro, justo. Que era el de hacer una review de... Sí, del rollo, hay personajazos allí de los Sí, que sí. se puede sacar de verdadera carne. Sí. Tarraco ha dicho, David Marchante es no sé qué. Sí. Y hacer un vídeo de 17 minutos, o sea, yo me los pero- veía, me No, los no, tra- yo. me los tragaba, vamos. Sí, pero por esa parte yo creo que también es necesario, porque bueno, tanto el culturismo como el power se compiten muy pocas veces al año. O sea, por ejemplo, en deportes que estamos acostumbrados a ver por la televisión no hace falta, porque compiten todas las semanas y puedes ver un espectáculo. Pero en culturismo o en power, que es de lo que estamos hablando, hace falta tener cierto conocimiento de la vida de la gente, de qué se ha dicho el uno al otro, qué se opina. Entonces yo creo que también es necesario para mantenerte enganchado. Si solo te enganchas 3 veces al año, realmente no lo vives igual, yo creo. Yo creo que no había tampoco el nivel de referentes que hay ahora. Creo que Claro. había un bypass en el que Paco Bautista ya estaba retirado y me acuerdo que los nostálgicos era, joder, Paco Bautista, qué época tal, y no había llegado todavía la oleada de gente, tanto en Ya. deportes de fuerza como en estética, que hay ahora. Es que ahora el nivel es apabullante, pero Sí. creo que todo lo que hay ahora es la pirámide que se empezó a cimentar Ujú. sobre estos años. Y se me ocurre, porque lo acabo de mirar aquí, tengo la chuleta, que hemos mencionado a Marquinhos, a Roca, a Pico de Oro, y David Marchante seguía haciendo la guerra por su parte, seguía intentando crecer. Me acuerdo que intentó abrir el centro, lo abrió de hecho, Sí. y fundó el equipo Power Explosive, que por aquel entonces trajo figuras que no conocía nadie por aquel entonces y a día de hoy son referentes. Claro. O sea, ese canal, si os queréis meter, o sea, un día meteos, por favor, y si queréis luego en un descanso lo Sí. miramos, hay figurazas. O sea, No, claro que se sí. me ocurre, Óscar Sánchez empezó, Claro, Eneco, claro. eh, Víctor, el Nutri de Real Fitness, ¿cómo se llama? Sí, Fitness, Fitness Real. Fitness Real. Se me ocurre también, bueno, Camarena,
que ya empezó por otras vertientes, pero también empezó con él. Es que Power Explosive fue la cuna de Berserkers. O sea, claro, sin Power Explosive, Berserkers no hubiera existido. Ya no Berserkers solo como centro, sino como... Iván Alonso, se me ha olvidado, de verdad. Claro, y de Power. Y Guille. Claro. Guille Iván, es verdad. Guille, claro. O sea, es que además yo me acuerdo que Power Explosive, en su momento, el club era como el club huevito, el club paraguas para todo el mundo, ¿no? Sí, no tienes club donde competir, nosotros te acogemos y compites con nosotros, aunque no te conozcamos de nada. Claro, que eso se fue de Madrid claro. de una manera espectacular, pero sí que era un poco así. Compites en Madrid y no tienes con quién, nosotros te acogemos. Y de hecho los regionales, me acuerdo del regional de 2017, estaba petado de atletas de Power Explosive. ¿Tú Y consumías? luego, yo consumía bastante, de hecho, cuando estaba empezando, era como pasa ahora con DT cuando acaba de abrir, que todo el mundo quería ir al centro de Power Explosive. Sí. No acabé yendo, pero yo tenía muchísimas ganas. Encima, bueno, la marca que patrocina a David, yo la consumía también, en plan como que... Joder, verdad, HSN, cuando empezó, aquí empezó, Sí. David fue pionero de patrocinios Claro. de marcas de nutrición Sí, también. cierto. Entonces lo tenía todo el día en mi Instagram. Y mira este que bien explica. También Álvaro Trainer, que es uno que yo seguía mucho en ese momento. Sí. Te explicaban cosas técnicas y era algo que servía mucho porque a alguien que simplemente le gustaba entrenar fuerte te servía para mejorar. O sea, te daban 2 consejos, yo que sé, coloca mejor las escápulas y haz la banca así. Y te servía para mejorar diciendo, joder, estos son literalmente unos padres y todo el mundo quería ir. Sí. Entonces, Total. como que te enganchaba demasiado eso. Teniendo en cuenta además que el único contenido que había, yo creo, de Power, que claro, como siempre en estas cosas de redes y de deportes así más espectaculares, España es la tierra y Estados Unidos es el sol, Sí. que llega todo con 2 Claro. años de retraso, ¿no? Sí. Pues en Estados Unidos, por aquel entonces, aquí empezábamos un poco a ver equipos y por aquel entonces me acuerdo que estaba Nori con Russell, con Daniel Amelo, con el Team Flex ya Sí. explotando, que de hecho ahora a día de hoy te metes y hay un montón de vídeos, Sí. tanto de parodias como divulgativos y Sí. tal, y yo es que no tenía ni papa de inglés, Claro. entonces, o sea, bueno, ni papa de inglés y que yo no sabía ni quién era Noriega, ni quién era Russell, ni Que quién ibas era a Flex, ni saber, quién sí, era claro. Steve De Novini, nadie, o sea, Claro. no conocía nada, entonces lo que había era esto, Sí. literalmente. Además, yo tengo un recuerdo muy, muy vívido de una sensación de ruptura entre lo que yo pensaba que era la hostia, por ejemplo, cuando fue David al hormiguero a hacer el récord del Joder, mundo de madre, yo lo vi como dominadas. si fuera un Madrid-Barça. Vale, pero ¿y nos dio la sensación de que al resto del mundo se la sudó? Sí, Que sí. todo el mundo se quedó en plan... Sí, Pues Y vale. yo ahí me di cuenta de decir, esto es un nicho, es una burbuja. Total. Vivimos, Sí. vivimos en una cuevita todos Sí. los que nos gusta la fuerza, pero no... Pero realmente esto no se extrapola, No, o sea... fue un leñazo de realidad. Sí, Ah, totalmente, fue como... Es que me acuerdo que el público ni se quedó en plan, ah. Ah. Y yo en plan en mi casa diciendo, Dios, lo ha hecho. Y fíjate si fue de nicho, y si fíjate a la gente le daba igual, Sí. que lo hizo el récord, de verdad, lo hizo detrás de cámaras, porque delante del público dijo, bueno, hago Sí. mis 90 y algo, y ya los 110 los hago detrás para estar tranquilo, pero la gente... Sí. Sí, pero yo recuerdo eso que no... Y que yo al día siguiente lo fui a comentar en la universidad Sí, con la sí, gente. sí. Y a la gente La gente daba le igual. daba igual. Sí, no, sí, daba más atención la risa de Trancas y de Sí, Ranga, literalmente, total, total. que otra cosa, o sea, la gente le dio exactamente igual. Sí, sí, sí. Pues a mí has dicho que te diste cuenta que es una burbuja y a mí me pasó al revés. A mí me pasó, yo estaba empezando a entrenar y un amigo estaba estudiando CAFIT y tal y conocía a alguno de los de Power Explosive y dije, oye tío, me quiero meter en este mundo que he visto alguna cosa guay y tal, ¿puedes recomendarme algunos perfiles? Y me pasó una lista de Instagram, pues yo qué sé, como 25 o 30 personas y me metí ahí y dije, madre mía, pero qué locura es esta. O sea, a mí fue como al revés, como que se me abrió todo. Digo, yo llevo aquí en el gimnasio que cuando llego los martes la rutina de pecho es todos los martes la misma y esta gente me está explicando aquí unas movidas Sí, sí. que esto es increíble. Entonces a mí fue al revés, se me abrió un campo de entrenamiento y conocimiento que alucinas. Y los estándares de fuerza, que es lo que a mí me Sí, alucina. O sea, claro. yo veía a David hacer, bueno, o sea, para menos de 90 kilos, 190 y pico de banca es una... Sí, eso es una animalada. Eso es una animalada. Pero y es que a día de hoy es y una sigue animalada, siéndolo. o y sea, lo sigue eso es. siendo. Pero en sentadilla y en muerto, por ejemplo, David hacía 250 de muerto y bueno... Sí, sí, se te volaba España la se cabeza, caía, claro, o sea, a claro. mí me explotaba la cabeza. Claro, claro, y, claro. y 2.20 de sentadilla y a mí me explotaba la cabeza. Claro. Porque yo estaba en el gimnasio haciendo 130. Ya. Y decía, madre mía, no voy a llegar en la, En la vida, vida. a estos. Vaya, madre mía, es mi. Y luego ya, claro, lo que decís vosotros, empiezas a ir a campeonatos y ves Sí. a un chaval que no conoce a nadie con 2.40 a la pala y dices, ah, vale, bueno, Sí. ok. Sí, Que- y luego coges, ves el Woodlip y dices, año de nacimiento 2005 y dices... Sí. Claro, o sea, fíjate lo que eran los estándares de fuerza. Ahora los chavales parece que o hago 200 o no soy nadie. Ya. Bueno,
Claro, Sí, pero sí, espérate, es tranquilízate. que cuando yo era, parece también, nosotros hablamos como si hubiéramos hecho la mili, pero Ya. en plan, chaval, que yo Sí. cuando tenía 18 años, si hacías 180 sentadillas eras Jesucristo. Ya, Sí. ya. En Berserker, bueno, Total. Berserker se caía. Sí, ¿Quién, sí. cuando alguien hacía 220 de muerto? Sí, O sea, totalmente. que yo iba de visita. Hemos comentado 2014-2018, yo ahí tengo lagunas. No es que tenga lagunas, yo creo que no hay mucho más de donde sacar. Es muy monótono, quizás, ¿no? Es muy monótono quizás, yo creo que eran los mismos referentes ya puestos. Ahora, yo que sé, se me ocurre a lo mejor un Juan Faro, un Titan. Me acuerdo que por aquel entonces Sí. se me ocurren, pero yo no veía de ese contenido. No, yo no tampoco, no te voy a mentir. A mí lo que me pasa, y ya Dime. por finalizar y dar el paso No, al sí, siguiente, sí. es Perdón. que la gente que empezó por pasión también verían ahí una oportunidad, ¿no? Pero vieron que les iba tan bien que se solidificaron muy bien. Y luego a partir de 2018, que es lo que veremos ahora, es gente que ve ahí realmente una oportunidad de dedicarse a eso, Claro. empieza realmente con un proyecto más serio. Claro. Que antiguamente solo estaba David Marchantes y acaso Tarraco, pero Tarraco te divulgaba vídeos Claro. en su casa y él se dedicaba realmente a su Claro. gimnasio y sus entrenamientos. Yo creo. Sí, O sí. sea que yo creo que eso, empezaron a solidificarse los que estaban y luego a partir de 2018, que es lo que vamos a hablar ahora, gente vio realmente la oportunidad de hacerse más Bueno, visible. yo hay una persona que se nos ha pasado y que yo sí considero que es muy importante para entender también. O sea, quizá no ha tenido la relevancia de Tarraco o de David, pero por ejemplo, Kiwi, a mí, Lucía. Ah, Saiyan Club. Sí. Lucía a mí me ha... Lucía iba a mi universidad, eso para empezar. Y yo la veía siempre y la sigo desde 2015. Y al principio, en los vídeos, ella no hacía la labor divulgativa que hace ahora. Ella hacía vlogs, literalmente. Y yo me acuerdo que yo me enganché y sobre todo me llamó muchísimo el ejercicio de fuerza, a pesar de que tardé como 2 años en practicarlo, cuando ella se fue de Erasmus y estuvo un tiempo haciendo power. Estuvo como... no compitió nunca, pero sí que su objetivo principal era mejorar los 3 básicos. Y yo estaba súper enganchada y creo que, sobre todo en el sector mujeres, ha ayudado muchísimo, porque Sí. era una competidora de fitness que buscaba al final un cuerpo estético y enseñó a muchas de nosotras que con ejercicios de fuerza y entrenando pesado, primero se conseguía un cuerpo, bueno, pues con unos estándares estéticos muy chulos, si son los Sí. que te gustan, y que era, joder, que estaba guapísimo, ¿sabes? En plan, Sí, entrenar claro. fuerza. Esa chica, además si no lo dices no me acuerdo, pero es verdad que tanto esa chica como los que vamos a comentar ahora creo que supieron ver muy bien, o al final eso tienes que estar puesto, Sí, tienes que ir como un pasito por delante, fijarte en los americanos, que es lo que hay, básicamente. y por aquel entonces a mí en Instagram me llamaba mucho la atención, me acuerdo, Larry Wills y Black Tom Cruise, que es que además a día de hoy falleció, que tiene en el gimnasio Super Saiyan Bob, tiene pintado un graffiti súper bonito con las alas y todo. Ujú. Estos dos empezaron a hacer del fitness un espectáculo de todos los días a chillar y a tirar Sí. animaladas, y aunque fuese al costo que fuese, o sea, Sí. con barra de peso muerto, con bumpers, pero espectáculo. Sí, o sea, hacer el gamba, pero que Claro. al final iba a traer gente. y ser efectivamente, y Justo. hacer del de los levantamientos un espectáculo que puede llegar a ser muy aburrido. O sea, si no levantas barbaridades, el deporte de pesas es Sí. ver a gente haciendo pesas, o sea, no Claro, tiene nada justo. espectacular. Y aquí yo creo que 4 o 5 valencianos lo supieron ver muy bien, que son pues el día de hoy el fenómeno de PB Studio, que empezaron, ¿cómo se llamaba el gimnasio donde entrenaban Titan? antes? El Titan puede ser, o el Kratos creo que El es. Kratos. El Kratos. Yo ahí ya me pierdo. No Era- le sigo es el desde hace Kratos, tantos. donde empezaron Joan, Jorge, Jordi y Ramón, que creo que también se incorporó. Es donde estaba el perro Kibo, ¿no? ¿Se llamaba? Sí, ese Sí, justo ahí. Es es un que gimnasio muy chiquitito, un garaje. Tú ves que esos vídeos Wow. eran, de hecho había un Sí, ring, sí. o sea, entrenaban, o sea, tú veías a Joan, a Jordi haciendo barbaridades de sentadilla, de peso muerto y tal, montándola a ellos y a lo mejor a 2 chavales haciendo wrestling en un ring, porque había Sí. un ring detrás Sí. justo. O sea, era un gimnasio súper chiquitito, pues los dejaban hacer el bárbaro y además atraían a un montón de gente y tal, y ahí empezaron ellos 4 a crear lo que a día de hoy conocemos. Sí, o sea, yo creo que tampoco se puede... Si no se puede entender el power a día de hoy sin David, sin Joan tampoco. Sin la No. figura de Joan no se puede entender. La industria, al menos Sí. hoy. Sin esa segunda oleada de chavales que hemos Sí. comentado, de Justo. nacidos más allá del 2000, que Claro. fue quiero decir, al final David se le veía un poco como, vale, lo más académico, pues yo creo que esa oleada de chavales que a día de hoy, por ejemplo, conozco y son amigos míos, por ejemplo, Darius, Andrés, Manu, Javi, etcétera, del ET, tú les preguntas y dices, ¿a quién empezaste a ver? Y ellos empezaron a ver a Joan. A Joan. Sí, claro. A Joan, a Jordi y a Jorge.
Y además son dos escuelas diferentes, porque es verdad que tanto Eneco como David y tal son la escuela paper. O sea, hubo una época el de science-based esto, method, madre mía, literal. era todo los papers. Enséñame los papers. Sí, sí. Y ahora es verdad que se ha ido todo mucho más al espectáculo, que no es ni mejor ni peor, es diferente y te trae otras cosas, y lo que ha hecho Joan no tiene parangón. Claro. O sea, No, yo los vídeos, los vlogs de 20-30 minutos de Jordi, Joan y Jorge, un año en Estados Unidos haciéndome reviews de gimnasio, me los comía como... O sea, yo subía vídeo Power Explosive, con todos los perdones, David, pero yo me veía el de Joan. Pero porque al final, venga, cuéntame cuál es el mejor gimnasio, o en el gimnasio en el que entrena Larry Wills. En plan, tío, y además que simplemente querías como decir, o sea, veías a esos chavales y en realidad querías ser tú, ¿sabes? Claro, o sea, literalmente irte con tus colegas a probar gimnasios a Estados Unidos. Y o sea, hacer 320 AMRAP de 320 de muerte. Yo también quiero. No querría, claro, coño. Es el sueño de cualquiera que le guste esto. Claro, es que estoy pensando lo que has dicho antes de Larry Wills, de hacer el bruto, pues igual pasaba en el Kratos. O sea, si Joan se tiene que poner aceite en las piernas para hacer 300 de peso muerto, pues lo hace. Claro. Y ya está. Y todo el mundo se lo intenta comer a ver si lo saca, porque yo también querría. O sea, que la ciencia además, está muy bien, lo que consiguió Joan es crear tanto espectáculo y endiosar tanto su propia figura, que tuvo tantos haters que hasta los haters veían los vídeos simplemente para saber... Y fija la sudadera que llevo, pero yo lo veo, yo era hater. Convertido, ahora, converso. Hombre, pero porque hay que decir, en mi defensa, que antes era más Pradels y ahora es más Joan. Entonces por esa parte quizá me ha enganchado más. Pero bueno, el personaje también motivaba eso. O sea, él también motivaba a tener haters. Su manera de ser, quiero decir, y la manera de grabar y crearse sus propios enemigos. Creo que aquí en España lo que estaba es el estándar súper bajo. Claro. Porque tú veías en Estados Unidos y chavales de 100 y pico mil seguidores que a lo mejor estaba subvencionando Gymshark o quien fuere, y te hacían lo de Joan o más con una facilidad absurda, pero aquí en España no se había visto a ningún chaval de 20 años hacer lo que hacía Joan. Claro. Entonces yo entiendo que suscitase lo que dice Jorge, muchas reacciones, suscitase amor desmedido, pasión de quiero ser este chaval y escepticismo de venga, sí, eso no son 300 ni coña. O llevas la de Dios. Eres una farmacia. O sea, yo entiendo que Joan suscitase mucho escepticismo entre mucha gente porque no se había visto nada igual. O sea, nadie había hecho lo que estaba haciendo en cuanto a estándares de fuerza, me refiero. A mí particularmente Joan siempre me ha caído súper bien, tío. O sea, es un tío que siempre me ha encajado muchísimo. Me ha caído súper bien y siempre he admirado mucho su mentalidad, de decir, quiero ser mejor, quiero llegar lejos, porque yo eso es algo que valoro mucho en la gente, me parece como algo muy bueno que tener y para nada me parece como algo amenazante o de decir, eres un puto creído, sino que me parece que una persona con ambición es genial, que cierto punto de arrogancia es bueno, y a mí Joan siempre me ha caído genial y de hecho tengo que decir que yo no le seguía por entonces, o sea, no sabía quién era, pero no me interesaba, no estaba en esa onda, en ese momento. Pero he revisitado esos vídeos más tarde y es como que le veo un crecimiento y creo que ha sido como también acorde, ¿no?, a lo que ha ido trayendo él al deporte. No sé, creo que ha impreso mucha de esa filosofía en los chavales que ahora están en el deporte. Y a mí me gusta mucho verlo, o sea, ver a chavales con ambición, con ganas, evidentemente. ¿sabes? Eso a mí me mola mucho. Y yo lo que creo, eso contagia a la gente, pero antes, lo que has dicho tú, a mí me pasaba lo de 80 series de espada a la semana, sí, hombre. O sea, en plan, como que no te lo crees, pero lo que más me gusta es precisamente, basado en lo que tú has dicho, que es que él se ha creado su propia historia. Y yo creo que eso a los chavales les motiva, porque ha empezado desde abajo hasta arriba, ni ha estado sponsorizado por nadie, ni nada, o sea, todo lo que tiene se lo ha currado él. Ahora, evidentemente, pues ya con marca de suplementación detrás, con su sueldo decente y tal. Pero yo creo que lo que más le motiva a la gente es que se ha creado su propia historia. Bueno, qué pena la época esa, justo cuando más fuerza tuvo, que volvió justo a Estados Unidos y tal, qué pena que no compitiese en la EP, porque dijo que iba a competir. Y hasta se compró el singlet y me acuerdo el vídeo con la miniatura y yo, no me lo puedo creer que va a competir por fin, a ver si voy a la misma competir que él. Yo claro, o sea, se hubiera caído el pabellón, lo saben los chinos, vamos, eso, o sea... Y por aquel entonces no es lo que es a día de hoy, o sea, era a lo mejor una décima parte. Claro. Todavía no había empezado con la ropa, no había empezado con... No, claro. Y quería destacar una figura, ahí estuvo muy rápido, creo, Iván, que de la mano de Joan empezó con el... Porque claro, vio el tirón que tenían Jorge y Joan, de gente muy estética tirando muy fuerte, y ahí van con lo de Power Building, estuvo muy rápido. Sí, vamos, o sea, lo hicieron genial. O sea, vieron la tendencia y crearon un movimiento. Que eso es, al final, yo creo que lo importante de todo esto, que la comunidad es tan sólida que lo que puedes hacer es crear
secta. Sí, O sea, es que no deja de ser una secta. Además, ¿sabes? O sea, Sí, con toda la buena connotación, Sí, quiero sí, decir, pero sí. son gente que siguen unos preceptos y que van todos bajo el mismo paraguas. ¿Sabes lo que creo que crearon tanto Iván sponsorizando como Joan y Jorge? Que es lo que pasa a día de hoy, que los chavales, y lo ha dicho Joan muchas veces, es verdad, a lo mejor es repetitivo, pero es que es verdad, muchos chavales ahora en España ya el fútbol no les interesa. Claro. Ahora quieren ser Joan o Jorge. Sí, ahora quieren ser culturistas o quieren ser powerlifters. O Kim Angel, o el que sea. Sí, o Beto. Sí. O Beto. O Beto. Claro, Eso justo. es. Que ahora iremos por si No, es que ha sido, o sea, a mí me parece que lo que hizo Joan, o sea, parece que es un podcast sobre Joan, pero es que de verdad es muy importante su figura y me parece muy importante saber verlo en el presente y no tener que esperar 10 años para valorar la importancia de la figura de este chico. Lo que hizo Joan, yo creo que se creó por primera vez la figura de héroe de alguien. O sea, por primera vez, porque David, no sé qué tal, vale, guay, pero no era la figura de héroe. Los veías más alienado, yo creo. Claro, eso es más lejos, más Sí. no son como yo, son otra gente, son otra especie, pero Joan, que te lo contaba todo, su día a día, lo que come, lo que no sé qué, es todo, y eso es lo que ha hecho que a día de hoy tengamos figuras de héroes dentro del Power también. Justo. Además, una de las cosas que ahora justo ya lo he visto y ya para ir centrándonos más en lo que es nuestro deporte a día de hoy, lo importante en que han sido figuras como estas que atraigan a nuevos chavales, pero lo importante también que es decir, el espectáculo está muy bien y tal, pero es verdad que ha habido otra vez, creo, una corriente más science-based otra vez y más científica, más de divulgación, gracias a gente que también tuvo la osadía, digamos, de empezar un negocio o un mercado en un nicho que seguía siendo muy cerrado, que es meramente el powerlifting, no el culturismo y hacer básicos, no, el powerlifting de competición. Sí, y a mí, vamos, yo aquí tengo figuras apuntadas como Gonzalo Argo, que su papel de divulgación fue importantísimo. Sí. Se me ocurre Lifting with Science, Josemi. Se me ocurre ese legendario tengo en la cabeza nombre el pensador de Instagram. Y aquí, Jorge, ya nos puedes, porque esta gente sí que tú has indagado más claro. y tal. Y, por supuesto, Rubén y Víctor. Sí, claro. Rubén y Víctor Esto no se puede concebir, evidentemente. Sí. Es que yo lo que veo con todas esas personas que han mencionado, y si empezamos a mencionar gente, nos tiramos en este podcast. Para mí creo que estos cuatro son los que era el secarral del fitness. Y dentro del Power fueron los que empezaron a cimentar el powerlifting de competición, como tal, de cara a las redes sociales, creo. Lo fundamental es que creo que la gente necesitaba tener conocimientos que pudiera aplicar. Y creo que eso es algo que consiguieron transmitir muy bien. Hablando de David antes, pues cómo hacer un press de banca bien. Pues vale, ahora han vuelto a salir otra vez corriente explicando más de programación en powerlifting, porque te podrían explicar algo muy científico y quedarse tan ancho solo para quien lo entienda. Pero no, te están explicando. Yo los vídeos de Rubén y Víctor en YouTube, que dura 1 hora y 20 cada vídeo explicando los diferentes bloques, pues evidentemente que hay más métodos, pero yo esos vídeos me los he visto enteros para 2 o 3 chavales que he ayudado en planificaciones. Y saber aplicar conceptos tan técnicos es una ventaja de alguien que sabe comunicar muy bien. Sí. Claro, y que ha visto es alguien que sabe mucho, porque para poder expresar ideas complejas con mensajes simples tienes que saber mucho. Claro. O sea, tienes que tener mucho conocimiento. Y ellos creo que fueron de los primeros que tenían todo ese conocimiento y decidieron explotar la vía de vamos a contárselo al mundo y vamos a enseñar. Claro, además creo que ellos son pioneros, en este caso en el powerlifting de competición, de otra vez saber estar a la última, saber mirar fuera de España. Sí, total. Creo que igual que en su momento los que originaron el movimiento de PB Studio y PBO vieron de puertas para afuera, pues a gente como Larry Wills, creo que toda esta gente, Rubén, Víctor, Josemi, Gonzalo, empezaron a ver pues que, por ejemplo, vídeos de Juggernaut, de Westside Barbell, vídeos de Steve Denovi, que tienen ya 4 o 5 años, vídeos de Noriega, Coachy, en ese momento, creo que era todo de habla inglesa, y dijeron, vale, ya por fin hay gente que en España le interesa, es decir, vale, ya sé hacer peso muerto, sumo, ahora, ¿cómo me programo? Justo, pues voy a traducir eso al habla española. Claro, al final había muchísimo contenido, yo siempre he consumido, como os decía, mucho contenido en inglés, y es verdad que lo había todo, en América lo había todo. Australia también. Claro, mucho. yo a Cauchy, vamos, del revés, me sé el canal, o sea, increíble. Y también, no sé pronunciar el apellido, pero Bryce, el canadiense. Calgary Barbell. Sí, Calgary Barbell. Y Bryce Lewis también. Sí, es verdad que Bryce Lewis yo siempre le he consumido más en cuanto a mentalidad. Sí. No tanto programación y demás, pero
cómo hacer peso muerto, sumo, de Calgary Barbell. O sea, ese vídeo, si tiene Sí, 10.000 reproducciones, 9.000 son mías. Sí, O sí, sea, sí. eso es Sí, sí. así. Y los blogs de competiciones y todo. Increíble, claro. O sea, y es que además esa es otra, porque ya una vez se empezó a explotar el tema de la formación, tú querías ver cómo eran los powerlifters, Claro. cómo es su día a día. claro. O sea, querías sentirte reflejado y decir, yo quiero ver a gente que hace lo que yo, pero lo hace a un nivel mucho mayor y quiero sentirme inspirada y verme reflejada. Claro. Y creo que además una forma también de vernos reflejados ahora como país de potencia de fuerza o potencia en el deporte de powerlifting es lo que pasó en Francia un año y medio antes, que yo creo. Sí. O sea, al final, un año y medio antes. O sea, vamos como una especie de ligero retraso respecto a Francia, pero creo que lo que está ocurriendo a día de hoy es lo que ocurrió en Francia en su momento con Pana, Corentin, Tiff, Lia y toda esta gente. Claro, justo. Al final ellos creo que también supieron ver, vale, hay un montón de contenido de habla inglesa, vamos a hacerlo de habla francesa. Ahora que por fin hay gente a la que le interesa el powerlifting de También te competición. digo, yo creo que en España todavía vamos a hacerlo incluso mejor, porque tenemos un mercado Ya. que no tiene otra persona, otra nacionalidad, que es Latinoamérica. Sí. Compartimos un mismo idioma, es uno de los idiomas más hablados. Es el segundo idioma más hablado del mundo y lo que a día de hoy me impresiona, y ya con esto no tengo más apuntado y si queréis lo cerramos, tenemos 5 minutillos ya para cerrarlo largo, que es lo que más me impresiona, que a día de hoy creo que los atletas de powerlifting son potenciales influencers, sin broma, la palabra me chirría siempre como influencer tal. Creadores de contenido. Creadores de contenido, y es verdad. Sí. O sea, Tony, Beto, Amira, no me saldrá, Alba Novoa, es gente que es famosita dentro de nuestro Andrés, famosita dentro de lo que es famoso, que es ser famoso. Sí. Vas a un Open Core y no te conoce nadie, pero estás en un gimnasio y los chavales te piden fotos. Claro que sí. Y no es broma. Claro que sí. O vas a una competición y la gente te dice... Claro. No hace falta ser Joan. Claro, Ahora hay una Amira que va a un gimnasio, un fitness park y 4 chicas le piden una foto. Hombre, claro que sí. Sí, pero ya que nos sobran un par de minutos o 3, os voy a hacer una pregunta a ver qué pensáis. Esto es de, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Porque quiero decir, hay mucha gente que le gusta entrenar fuerte y sigue a influencers de este estilo, pero a lo mejor hay alguien que no entrena y sigue a Alba Novoa, como en tu caso, por ejemplo, a Sayan Kiwi. Atleta vegetariana que se quiere poner fuerte. ¿Eso puede atraer a gente a entrenar? Sí. O sea, es una potencial difusión del deporte. Creo que baja de la nube. Lo que hemos dicho antes de David, que estaba en una nube de yo no soy esta persona, creo que baja la nube y creo que desvirtualiza a la gente. Es decir, Es que es otra cosa, es el carisma. O sea, ahí es el carisma, porque, por ejemplo, igual me equivoco, y voy a decir una cosa que es, por ejemplo, Rubén Fuentes probablemente vaya a un gimnasio comercial y ni Cristo sepa quién es. Ya. Y una persona con mucha menos, quizá menos fuerza o que esté peor posicionada en el ranking nacional, pero con más carisma, con más presencia en redes, va a un gimnasio y lo mismo sí que hay esa, ¿sabes lo que digo? Esa reacción, esa interacción. Sí. O sea, no creo que sea una cosa meramente de lo que muestras como atleta, sino lo que muestras también como persona y lo que consigues atraer por tu manera de ser, ¿sabes? Por cómo te muestras. Claro, facilitar, creo que bajar de eso, bajar del cielo a gente que resulta que yo también puedo ponerme fuerte y crear contenido. Claro. No todo el mundo va a tener éxito, obviamente, esto no es la fábula de si te esfuerzas lo consigues. No, hay que tener, supongo que un duende, un aura, pero es verdad que... Sí, un aura y algo que contar realmente, o sea, no vale solamente con ser fuerte y ya está. O sea, Alba tiene su narrativa, Amira tiene su narrativa, tiene su nicho de chavalas a las que se dirige, o sea, todos tienen su narrativa en realidad. Y yo creo que, o sea, que ese es el truco, porque hay gente muy fuerte, presente en redes, que no alcanza lo que está alcanzando la gente con ese carisma y ese, no sé. Por hacer algo paralelo, ¿cuánta gente pararía por la calle a Ángel Calderón y cuánta gente a Joan Pradels? Sí, mucha gente a día de hoy te va a preguntar quién es Ángel Calderón. Claro. La gente fan de Joan le conocerá porque tiene trato con Joan, pero fuera de... Es que a Joan le han llevado la Resistencia y a Jordi Wild. Y es que es otro nivel de repercusión. Sí, es que a día de hoy Joan es, no sé, por compararte con, no sé, es Joaquín. Literalmente parece de chiste, pero... No, pero es que es así. O sea, mi madre conoce a Joan Pradels, ¿para qué te vas a la idea? Claro. El del cuello grande, me dicen a mí en el trabajo. Digo, ese sí. A lo mejor, y eso es lo que puedo hacer, por ejemplo, el otro día de Wild Project, no sé cuántas visitas tendrá, ponte 1,5 millones, me lo voy a inventar. A lo mejor hay muchos que han conocido a Joan a través de Wild Project, sobre todo también en Latinoamérica, que a él le ven mucho y tal, y eso puede haber motivado que más gente entre en su perfil, que más gente empiece a tener pasión por entrenar fuerte. Mira, yo voy a hacer un paralelismo y vosotros que sois fans de la Fórmula 1 igual, no sabéis, me decís, estás equivocadísima, pero lo voy a hacer. ¿Por qué la gente está tan emocionada con Alonso cuando va a ganar su carrera número 33
cuando hay pilotos que van a... Lewis Hamilton, ¿cuál es la que va a ganar? La próxima que gane... Va a ganar ¿cuál más será? de 100. Claro, o sea, me refiero... ¿Y por qué todo el mundo está con Alonso a muerte? Por la narrativa, por el personaje, por quién es él, por lo que ha conseguido, por su historia, ¿sabes? Por todo lo que significa. No por la victoria en sí. O sea, la victoria es victoria. Joan puede quedar último en el Olimpia o tercero. No, pero la que gente la le gente, da igual. vamos, va a estar... Sí. Si Joan se inventa la letra del himno de España, la gente va a levantarse en su casa, se va a poner una mano en el pecho y la va a cantar. Es que es impresionante. Claro, claro. ¿Queréis cerrarlo con una última pregunta? ¿Qué se me ocurre? Venga. ¿Qué panorama veis de aquí a 5, 6, 7 años? ¿Creéis que la curva, si es una curva asintótica esto, y creéis que esto, porque esto ha hecho así hacia arriba, estamos más cerca del tope o más lejos del tope? ¿Estáis convencidos de que esto va a ir a más? ¿Van a llevar a Beto a la resistencia? No sé qué es lo próximo. ¿O esto se va a quedar aquí? Yo creo que la curva va a empezar a aplanarse un poco. O sea, no quiero decir que esto de repente vaya a ser un corte en seco, pero sí es verdad que no creo que podamos, al menos el deporte yo creo que no tiene infraestructura para soportar un crecimiento tan desmesurado a nivel por lo menos deportivo. A nivel espectáculo, redes sociales y demás, todavía yo creo que queda camino. Hay mucho que explotar todavía, pero digamos, yo pienso en cierta manera que si no estás ya en el nicho va a ser complicado que te metas. O sea, quiero decir, va a ser complicado que un Nisu de repente aparezca y lo pete, a no ser que seas la pera al vinagre. Pues yo creo que hay mucha más gente todavía susceptible de poder entrar, pero lo que hay que conseguir es que los que han entrado por el espectáculo, los que han entrado para ponerse fuerte, se queden. Porque sabemos y conocemos a mucha gente que tenía buenas marcas y al ver que no progresa se van. Entonces, lo que hay que intentar es no solo tener el subidón, sino conseguir engancharle a esa gente. Porque se va a enganchar mucha gente, porque es la naturaleza. Hay alguien que mañana empezará a entrenar y entrenará un mes seguido y habrá subido 100 kilos de total. Y va a pasar mañana pasado y al otro. Pero habrá que conseguir que esa gente no se vaya. No hemos hablado de los juguetes rotos, pero porque es que esto daría para otro. Pero vamos, que al final es verdad que mucha gente entra y sube muy rápido, pero claro, se desploma todavía más rápido. Entiendo que la narrativa del deporte acompaña, ¿no? Me apunto y soy el mejor, pero como en todo, me imagino. A mí, yo el otro día escuché a papá Joan hablar y refiriéndose a la EP3 de Valkyria. Y lo dijo muy claro. Y de esto hablaremos en otro programa. Yo creo que lo tenemos apuntado. Como se meta dinero en el powerlifting competitivo, a nivel, lo que dices tú, infraestructural, puede ser tremendo. Y ya lo está siendo, digo, pero que el estándar se puede ir a unos niveles se me ocurre de verdad, de competiciones de culturismo. De auténticos escenarios, como... No te hablo del nivel de Sheffield, te hablo de la infraestructura de Sheffield. Con o la USAPL, de auténticos edificios. Sí, en un hotel. Por y para, si se pone dinero, el límite es... De verdad, la imaginación. No creo que sea... El futuro no pasa por un pabellón. El futuro pasa por sillas cómodas, todo cómodo. De verdad, si se mete dinero, yo creo que se puede hacer un espectáculo. El Europeo Master 2024 se organiza en España, en Málaga, a principios de enero o febrero de 2024 y se va a organizar en un hotel a pie de playa. A eso me refiero. O sea, el dinero es el límite y la infraestructura... O sea, como se haga una buena infraestructura puede ser un espectáculo... Ya está ocurriendo, o sea, ese cambio ya es... Ya está ocurriendo. Y si se hace eso, sí. Y bueno, tiene que entrar dinero, efectivamente. Pero bueno, eso ya hablaremos de... Si lo dejamos así de cliffhanger, yo creo que es espectacular. Ya lo cerramos. ¿Lo quieres cerrar tú, Laura? Que lo has empezado. Sí, vale, pues nada, yo creo que... Bueno, a mí me ha encantado la charla. Sí. Además es que siempre es lo de siempre. Trasladamos las charlas que tenemos, pero a la pantalla. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por estar un episodio más aquí. Estamos deseando escuchar, leer todas vuestras sugerencias, opiniones, comentarios. ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? Contadnos, por favor, quiénes fueron vuestros primeros referentes en las redes sociales y en el fitness. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Chao.